episodio tenemos como invitada a una gran amiga que admiro muchísimo. Se las voy a compartir, de esas cosas que guardas en tu corazón y que son tan valiosas y que desprenden tanta luz, que se expanden. Ella es Ceci Valdés, y es una gran emprendedora de vida. Cuando yo trabajo con mis alumnos este tema del concepto de emprendimiento, siempre me gusta expresarlo, que el emprender va mucho más allá de poner un negocio, de escoger un logotipo, ponerle un nombre y sacar tu puesto a vender o poner tu oferta en marcha. Cuando trabajamos el emprendimiento desde la raíz, desde el ADN emprendedor, desde esa forma de ser, incluso conectándolo con tu razón de ser, entonces sucede algo como lo que está viviendo Ceci, que es un testimonio de que emprender es sinónimo de crecer, es sinónimo de volar, es sinónimo de ser sorora, es sinónimo de muchas cosas que hoy quiero que nos comparta en este espacio para que te sirva de inspiración. Bienvenida a este espacio, Ceci, ¿cómo estás? Ay, feliz de estar aquí. Gracias, Mili, por la invitación. Bueno, pues quiero decir que esa admiración es mutua. Este podcast a mí se me hace un podcast que suma muchísimo. Eres una mujer de quien aprendo muchísimo, que eres súper resiliente y pues me emociona mucho poder compartir, porque yo creo que también algo a lo que venimos a este mundo, además de ser felices, es a compartirnos con el mundo. No quedarnos las cosas que sabemos que le pueden funcionar a alguien más. Y si hay algo que a mí me ha funcionado, que hoy la puedo compartir y que a alguien más le funcione, pues creo que me voy a quedar súper contenta con este capítulo. Si puedo ayudar con, aunque sea un pequeño granito de arena en algo, a alguien que escuche este podcast. ¡Yay! Oye, ¿me das permiso de jugar? Yo le había pasado a Ceci una serie de preguntas, pero me está llegando una pregunta que creo que puede ser bien bonita. Esta pregunta sería, ¿cómo es que emprender te ha ayudado a sanar? Wow, qué bonita pregunta. Híjole, pues definitivamente yo creo que sí soy una Ceci antes de emprender y una Ceci después de emprender. Como bien lo dices, yo creo que el emprendimiento es algo increíble, aunque también no es algo para todos. Y se vale, ¿no? No hay bien o mal. Es como la maternidad. A lo mejor tú decides y quieres ser mamá y hay quien no quiere. Hay quien dice, yo soy mucho más feliz en el mundo godín o trabajando en una empresa. Hay quien dice, para mí me encanta emprender y es lo mío. Pues yo soy ese segundo caso. Creo que desde chiquita siempre quise emprender. Y independientemente de que además el emprender va alineado con el propósito que yo quería, con ese sueño, con esa meta como de lograrlo, más como en la parte, pues digamos como de, no sé si profesional o como conseguirlo, yo creo que a nivel personal y a nivel emocional es algo que me ha cambiado la vida y me ha hecho sanar. Incluso te puedo decir que a mí me preguntan que cuántos hijos tengo, yo te podría decir 4. Ale, Ernesto y Patricio y Murespa, que es mi primer hijo. ¿Y por qué? Porque me he hecho volver a nacer de diferente manera. Me he hecho convertirme en una mujer mucho más fuerte, como dices, más resiliente y también me he hecho bien valiente. La verdad es que seguramente varios de los que estén aquí, si son emprendedores, me entenderán. Ser emprendedor se necesita ser valiente, porque no es fácil. Tienes que trabajar, yo creo que incluso más que cuando trabajas para una empresa. Y a mí el emprender me ha hecho sanar. Me ha hecho darme cuenta que soy capaz de mucho más de lo que creí. Si yo ahorita volteara a hace 13 años, que empezamos con la idea de Moore, que hice mi plan de negocios, y me acuerdo que se lo enseñaba a mi papá, que la verdad fue como mi gran mentor, mi guau, así. Y yo misma, la verdad es que no me la acababa de creer. O sea, decir, ¿en serio sí voy a poder poner un Moore Spa? Porque claro que nos da miedo y creo que nos pasa más a las mujeres. Claro. Entonces, el emprender me ha hecho sanar en la parte de darme cuenta que sí puedo, que soy valiente, que soy capaz, que puedo llegar a lugares a donde no me imaginé. Y eso también me ha hecho darme cuenta que, pues, que hay cosas que a lo mejor yo pensaba que no podía, ¿no? A lo mejor, o yo era muy tímida de niña, que eso no lo digo mucho, súper mega tímida, Mili, no tienes idea. Yo era súper tímida y hoy, mira, estoy aquí en un podcast. Entonces, me ha hecho ser una mujer mucho más segura de mí, mucho más valiente, más atrevida. Y también me he dado cuenta que la vida es más simple de lo que muchas veces queremos. Y me ha hecho sanar y darme cuenta que no debo de tomarme las cosas tan en serio. Y esto aplica no solo al emprendimiento, aplica a todo. ¿Por qué? Porque hay meses que en un emprendimiento te va bien y hay veces que no te va tanto bien. O, por ejemplo, los que vivimos la pandemia, que la vivimos a nivel mundial, creo que contados son los negocios a los que les fue mejor. A la gran mayoría no nos fue bien en la pandemia. Entonces, ¿qué nos hace aprender? Y a mí, ¿qué me hizo sanar? Pues darme cuenta de que sí se puede, de encontrar el cómo sí,
de buscar diferentes caminos para llegar a un lugar y sobre todo, pues darme cuenta que vengo a este mundo a ser feliz y a compartirme con el mundo. No nada más a través del emprendimiento, sino de diferentes maneras. Entonces, esta pregunta que me hace se me hace súper bonita y creo que quienes son emprendedores que estén escuchando esto, pues está padre que también te la hagas. ¿Qué te ha hecho sanar tu emprendimiento? Me has hecho pensar muchísimo, ¿eh? Sanar miedos, sanar el no atreverte, sanar el quedarte con las ganas, ¿no? O a lo mejor cosas del pasado que decías, híjole, es que tengo que preguntarle a, ¿no? O sea, como esa seguridad y ese impulso para adelante, que te preguntes, ¿qué de tu emprendimiento te ha hecho sanar a ti como persona? Exacto. O evolucionar también, ¿no? Y quiero tomar de lo que nos estás compartiendo, que valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que se muere de miedo, el que siente miedo y lo atraviesa y lo convierte en fuerza, lo convierte en movimiento, lo convierte en cambio, lo convierte en crecimiento y ese crecimiento se convierte en plenitud. Cuéntanos de todos los miedos que has atravesado como emprendedora, ¿cuál ha sido el que estuvo a punto de hacerte caer en el síndrome del impostor? Es decir, de dudar de tus competencias, de tus habilidades, de que obviamente sí puedes, pero que tuviste tal vez parálisis, este shock de decir, híjole, este miedo creo que sí me va a tumbar. Híjole, también es una muy buena pregunta y me encanta cómo lo abordas. Realmente, exacto, ser valiente es un punto medio. O sea, no es no sentir miedo, más bien es hazlo con todo y el miedo que puedes llegar a sentir, ¿no? Usar ese miedo como un impulso y no como algo que te paralice. Pues han habido varios momentos. O sea, el primero creo que fue cuando empezábamos con Moore, que fue ese momento de decir, aquí tengo mi plan de negocios, aquí tengo la idea, y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo de verdad? Yo sí decía, ¿en serio cómo lo voy a hacer? Y ya tenía el local comercial, pero decía, bueno, ¿y cómo vamos a hacer las cabinas? O sea, ¿cómo las voy a construir? ¿De dónde voy a sacar el personal? Y las camillas y las limas. Y si no llega gente, ¿cómo voy a pagar la renta? Porque esa aparte pregunta de era una si renta no llega tota. gente, ¿no crees que es de las más tormentosas? Totalmente. ¿Y sabes ahí qué consejo doy? No lo pienses mucho. Porque si lo piensas, no lo vas a hacer. Y es como si piensas, y si llueve, y si no sé qué, y si llego tarde. Si empiezas con tantos isis que hasta te puedes paralizar. En este caso, mi consejo es, no lo pienses tanto y actúa. Obviamente, ten los mayores elementos, solo que, ¿qué crees? Te vas a seguir equivocando. Entonces, ahí sí, aviéntate con todo y el miedo, vete para adelante. Creo que ese fue como el primero, o sea, el decir, híjole, ahí voy. Luego el segundo, que recién habíamos abierto y como al mes, nos presentó una oportunidad de abrir una segunda sucursal. Yo tenía pánico, como, imagínate, apenas una sucursal y de repente era una oportunidad de esas que no puedes dejar ir. Solo que yo decía, es que está increíble, pero ¿cómo voy a poner otra sucursal tan poquito tiempo? No tengo experiencia. Me daba, no miedo, pánico. Pero bueno, aquí seguimos. Y el tercero más grande, o sea, el que sí también siento que claro que me tambaleó muchísimo, pues evidentemente fue la pandemia. Porque en ese momento, yo me acuerdo cuando llegó Castadia, yo decía, no, pues yo creo que pues vamos a estar cerrados, ¿qué? Una semana, 2 semanas. O sea, yo misma decía, es que no puede estar pasando esto. Porque pues nuestro ingreso son 100% servicios y al estar cerrados, eran 6 sucursales, 50 colaboradoras. Pues yo decía, déjate de pensar de mis hijos. ¿Y yo cómo les voy a pagar el sueldo a ellas? ¿Cómo voy a pagar la renta de 6 sucursales? Y a la hora que veíamos que era una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, o sea, yo al principio de verdad es que sí primero entré en pánico y creo que también se vale tener un momento de crisis, se vale sentirlo. Si te llega a pasar, no solo en tu emprendimiento, sino en la vida, que tienes un momento de verdad que dices, no sé ni para dónde, date chance. No tienes que resolver en ese preciso momento, eso yo lo aprendí. Date un día, date dos, date la tarde, respira, vas a ver que sí vas a tener la respuesta. No entres en pánico o tomes decisiones precipitadas por estar abrumada por algo, como el caso de la pandemia. Entonces, yo me acuerdo que ese día, que es la verdad lo más difícil que hemos vivido en Moore, cuando empezábamos la pandemia, yo decía, ¿qué voy a decir? ¿Cerramos, no cerramos? Obvio, después ya era obligatorio cerrar, pero al principio yo todavía estaba en el dilema de si cerrábamos o no, pero yo decía, es que lo correcto sí es cerrar y ya sabes, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es, vuelve a tu centro, vuelve a ti. Cuando estás en crisis, cuando tu negocio está en crisis, lo más importante es que te dediques tiempo a ti. Porque si afuera las cosas no están bien, tú primero tienes que estar bien tú, si no, no vas a poder resolverlo de afuera. Es cuando más necesitas tiempo para ti. Y yo lo aprendí un poco a la mala después de 12 años emprendedora, porque claro que muchas veces me llegué a descuidar. Y hoy sí me doy cuenta que esto aplica no solo en el emprendimiento, aplica en la maternidad, en tus relaciones, en cualquier cosa de tu vida.
independientemente del miedo o de cualquier emoción, primero tienes que estar tú en tu centro y estar un poco tranquila para poder decidir. Entonces, cuando fue la pandemia sí fue el miedo más grande y pues poquito a poquito lo fuimos sacando. Creo que sería tema de otro podcast. Sin embargo, mira, hoy aquí seguimos con las sucursales y hacia adelante. Y mi consejo es eso, cuando llegues a sentir miedo, date chance de sentirlo, porque creo que, y tú para esto eres mucho más experta que yo, mi Mili, siento que a nosotros no nos enseñaron, o muchas veces no validamos las emociones, o las vemos como, no, estar feliz está súper bien, pero tener miedo, o estar enojado, o estar triste, ay, no, eso no. Y yo creo, y eso lo he ido aprendiendo también como emprendedora, que sí se vale tener miedo, sí se vale estar triste, sí se vale poder estar enojada, y no es que esté bien o mal. Y eso es una de las cosas que también he ido sanando pues también al ser emprendedora, ¿no? De decir, oye, pues sí puedo tener miedo, no pasa nada si necesito tiempo para mí o si ahorita estoy enojada, ¿no? Creo que el sentir esas emociones y el sanarlas te va a ayudar a funcionar mejor como ser humano y, ¿qué crees? Como consecuencia, a tener mayor probabilidad de éxito en tu emprendimiento. Porque si tú estás bien, lo más probable es que tu emprendimiento también funcione bien. Claro, y me encanta lo que estás diciendo. Qué importante es estar bien contigo misma como primer paso para lo que sea. Y eso es lo que a veces no priorizamos, ¿no? Y ahí es donde se genera el caos y ahí es donde reaccionamos en vez de accionar con conciencia y es donde nos enredamos y se hacen círculos viciosos. Entonces, a veces lo más sano es parar, regresar a ti y desde tu centro ser lo más amorosa contigo ante lo que estás viviendo, los miedos que se están presentando y desde ahí decir, ok, ¿de aquí para dónde? ¿No? Totalmente. Qué padre. Has aportado cosas muy valiosas que me gustaría recapitular. El primero es el easy, sácalo, no es opción, ¿no? Vamos a recapitular lo que nos aportaste. El easy nos puede confundir. Después nos hablaste de... El segundo se me olvidó porque estaba ya tan concentrada en lo que estás diciendo, pero el tercero es, y me voy ahí, cuando nos hablas de esto de la pandemia, me llevas a ponerlo en una frase, es el miedo que nos provoca lo que no podemos controlar, lo que no depende de nosotros, lo que está pasando afuera y que queremos controlar. Y aquí les quiero como dar este pedacito de paz que me han enseñado los caballos, es vívelo en estado presente. Acepta lo que está sucediendo en el entorno y lo único que puedes controlar está dentro de ti, está en ti. Cómo lo vives, cómo te acompañas, cómo te honras, cómo te volteas a ver en ese proceso, porque hay muchas cosas como una pandemia que no dependen de un plan de negocios, que no dependen de tus ideas, tus ocurrencias y todos podemos estar teniendo el miedo a que algo pase o ver que algo sucede y que ese miedo nos distraiga de lo que sí nos corresponde, ¿no? ¿Quieres compartirnos qué pasa cuando ya estás en la pandemia y entonces pues tu emprendimiento es sí o sí presencial? No hay manera de hacerlo virtual por Zoom. No puedes hacer por Zoom un manicure, un masaje, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con tu capacidad de crear, de resolver? Seguramente algo pasó dentro de ti que generaste una nueva rutina. ¿Qué pasó ahí cuando lo que aparentemente era todo se coartó y tuviste que reinventarte por unos meses, por unos años? ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos. Pues mira, ahorita ya estás, o sea, como que ya hasta lo tengo casi borrado y la verdad es que sí, o lo pienso y sí es de las cosas más difíciles que he vivido, bueno, si no es que lo más difícil. Ahorita justo también yo agregaría confía, siempre confiar. Creo que al principio entré en pánico y está bien, o sea, mi consejo es siente lo que necesitas sentir en ese momento. Ojo, no te quedes ahí, o sea, como que date chance de sentirlo y di, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? En mi caso y en el caso digo que de la gran mayoría, pues la pandemia no te da opción, o sea, ni modo de que dijeras, ¿cómo quedar de brazos cruzados? Algo que yo pensaba mucho es, bueno, no nada más mis hijos tienen que comer de esto. Son 50 familias, que era creo que a mí lo que más me movía. Ese fue como mi motor. Yo dije, a ver, vamos a pensar, Cecilia. Tienes que hacer algo que lo tienes que resolver. Porque no puedes dejar sin comer a 50. O sea, 50 familias. No, no, no. Y somos puras mujeres. Entonces yo creo que yo lo sentía como un peso enorme. Me sentía abrumada y a la vez, ¿qué crees? Ese fue mi motor. Como decir, voy a encontrar el cómo sí. ¿Y qué crees? De verdad, cuando tú confías y sabes que estás haciendo algo correcto y tienes un propósito y tu emprendimiento es para, no nada más para generar negocios, sino que va más allá de eso, estás generando empleo, estás dando tu 100, te prometo que sí, o sea, y
el universo te va a ayudar a que salgan las cosas. Sí, y ojo, aquí sí digo actuando también, ¿no? No te puedes quedar cruzado de brazos. Entonces, en nuestro caso, ¿qué hicimos? Primero fue como, que yo lo veo un poco como la etapa del duelo, ¿no? De la ira, la negación, ¿no? O sea, creo que sí también pasé por esas etapas. Ya que pasé del pánico, dije, bueno, ahora que ya, Cecilia, hiciste tu pánico, tu miedo, pero no, tampoco tuve mucho tiempo y no pasa nada, con que te des tu ratito de irte a encerrar al baño, pero sí date chance de sentir esas emociones. Dije, bueno, ¿ahora qué podemos hacer? Dependíamos de puros servicios, imagínense, manicure, pedicure, masajes, pues no es como que se los diéramos vía podcast, ¿no? Exacto. Sin embargo, nosotros, gracias pues, a que estuvimos pensando y todo, hoy puedo decirte que sí, lo pudimos sortear. Hicimos varias iniciativas. Una de ellas fue, por ejemplo, que sacamos unas tarjetas de gift card que la verdad funcionaron muy bien y no saben lo bonito que fue el sentir la sororidad y el apoyo de nuestras huéspedes, que así es como llamamos a nuestras clientas. Sacamos estas gift cards que se llamaban Hoy por mí, mañana por ti. Y eran unas tarjetas que las vendíamos, las comprabas online y haz de cuenta, la huésped pagaba 500 pesos y nosotros les dábamos una tarjeta de 1000, el doble, para cuando abriéramos vinieran a hacerse el servicio o sea, con el doble de valor. Entonces, haz de cuenta, tú comprabas 1000, tenías 2000 pesos para cuando abriéramos venir a usarlos en cualquier MUR o para regalársela a una amiga. Se me pone la piel chinita. ¿Y qué creen? O sea, dice, los voy a compartir porque hasta a mí también se me pone la piel chinita. Con esas tarjetas se vendieron súper bien. De hecho, con ellas pudimos pagar creo que el primer mes de sueldo de las consultoras. O sea, sí salió una buena cantidad de dinero y íntegro se fue para pagar sueldos. Y luego, obviamente, pues también ya no fue suficiente porque la pandemia seguía y seguía. Sin embargo, esta primera iniciativa, de parte de que fue muy bonita, y luego cuando volvimos a abrir, venían las huéspedes bien contentas a hacerse su servicio, fue sentir ese apoyo y lo compartían y compraban. Te prometo que había unas de, yo voy a comprar 10,000 pesos, yo 15,000, así decíamos, wow. Y salía para los sueldos de las chicas, ¿no? Que eso fue algo muy bonito. Luego también sacamos unos kits que eran como para consentirte en casa, que era como el kit básico de manicure. Entonces traía la lima, el buffer, el aceite cutícula, los esmaltes en mini, la instrucción de cómo hacértelo en casa. Luego otro como kit básico de masajito, como reflexología, y te los mandábamos a tu casa. Digo, no se vendieron tantísimos, sin embargo, pues todo sumaba. Exacto. Y luego la tercera iniciativa que hicimos fue sacar el servicio a domicilio, que ¿qué creen? Que ese es otro aprendizaje también. Cuando te está yendo bien, y eso aplica creo que en todo. Ya vienes, grabas tu podcast, bla, bla, bla. Estamos en nuestra zona de confort. Y cuando la vida te presenta un reto, te sales de tu zona de confort y haces cosas que tal vez ya las tenías en la lupa, en la mira, y no las habías hecho. Tal es el caso del servicio a domicilio. Nos los pedían mucho desde hace años y ahí estaba el proyecto, pero no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque pues estábamos enfocadas en el día a día, en la operación de MUR. ¿Y qué creen? Llega la pandemia y pues ya creo que aquí no había otro camino más que sí hacerlo. Entonces fue como atrevernos a lanzar esto, lo lanzamos y la verdad es que fue muy bueno, nos sirvió muchísimo, hoy lo seguimos teniendo también. Y la verdad es que ahí les dimos la opción a las consultoras, que la que quisiera fuera y la que no, porque también al principio de la pandemia había mucho miedo, ¿no? O sea, nos daba miedo salir, ir, y entonces la verdad sí lo hacíamos casi que parecíamos marcianos, ¿no? Iban las chicas con un uniforme de MUR, más la bata quirúrgica, más el no sé qué, las mandábamos con unos choferes, y fue una iniciativa que también nos ayudó para seguirles dando empleo a las niñas. Entonces la que quería iba y pues se ganaba pues un ingreso adicional. Entonces estas tres iniciativas, y la cuarta fue también, siempre yo creo que es mantenerte cercana a tu gente y hablar con la verdad. Hubo un momento, y sí lo voy a compartir aquí porque es un podcast en el que hay que compartir lo que pasa, ¿no? Tal cual. Es un espacio seguro. Que hubo un momento en que pues ya primer mes, segundo mes, ya para el tercer mes, ya también nos endeudamos y entonces ya hubo un momento en que ya no podíamos pagar sueldos. Y creo que es bien importante también hablar con la verdad. Entonces, pues es mantenerte cercano a tu gente, hacer lo mismo que harías con ellas, ¿no? Porque sería incongruente uno acá, ¿no? Gastándose todo el dinero. Que sí les dijimos, chicas, ya no nos da para el sueldo. O sea, podemos hacer hasta aquí. ¿Qué hacemos? Quédense en sus casas. Y las chicas lo tomaron muy bien. Entonces, creo que algo bien importante, no solo cuando enfrentas una crisis, es hablar siempre con la verdad, mantenerte cercana a tu gente. O sea, no andarte con rodeos. Es mejor decir las cosas como son. Miren, está pasando esto. La verdad, sorprendida yo, lo tomaron súper bien. Entonces ya las que hacían servicios de domicilio, pues sí tenían su sueldo. Obviamente, bueno, las que estaban en la parte de directivo de hacer las alianzas y eso sí seguían teniendo sueldo. Y las que en ese momento no estaban haciendo nada, fue como un mes más o menos que no tuvieron sueldo y lo tomaron muy bien. Entonces yo creo que es bien importante hablar con la verdad, ser claro, ¿no? Y muchas se quedaron y regresaron. Todas, la verdad, todas se quedaron. Entonces creo que es bien importante hablar con la verdad. Y también, esa fue un aprendizaje que hoy lo comparto,
siempre ten un plan B, el cual nosotros no teníamos. Digo, creo que nadie contaba con que tuvieras una pandemia, pero hoy sí lo aprendo y lo aprendí a la mala. Debes de tener un plan B y un guardadito para emergencias tan graves como esta, porque pues si ya pasó una pandemia, ojo, no digo que va a llegar otra pandemia, pero siempre ten un plan B. Pero aquí bien importante, busca la manera de reinventarte. Como dicen, quien supera una crisis se supera a sí mismo. Y hay una frase de Einstein que a mí me gusta mucho, que dice que es en los momentos de crisis cuando te vuelves mucho más creativo, ¿no? Cuando la creatividad supera el conocimiento. Entonces, vive abierto a reinventarte continuamente. O sea, no creas que ya tienes resuelto ni tu relación de pareja, ni tu maternidad, ni tu emprendimiento, porque la vida siempre es constante cambio. O sea, lo único seguro es el cambio y que nos vamos a morir. Entonces, yo creo que, pues, de la pandemia sí aprendimos mucho. O sea, sí creo que es un muro antes y un muro después. También valoramos muchas cosas que antes no valoramos y, pues, afortunadamente, que te digo, ya sería creo que tema de otro podcast, pero pues afortunadamente al día de hoy estas iniciativas nos permitieron seguir. Y ya después pudimos abrir. Y la otra iniciativa, hablando de ser clara, fue también hablar con quienes rentábamos los locales y decirles, oye, ahorita no podemos. Entonces, la verdad, yo también lo digo muy abierto, primero para mí era pagar sueldos y luego las rentas. 100%. Y entonces en las rentas no nos las perdonaron, pero sí nos hicieron un poquito de descuento. Y entonces lo que hacíamos es que les íbamos pagando casi que semanalmente la rentita. Y si por algo no había para esa semana pagar la renta y primero estaba la nómina, la verdad es que Primero la nómina. sí, la verdad, porque yo creo que primero está tu equipo y tu gente, porque ellos son a quienes te debes, con quienes vas a crecer. Entonces, siempre hablar con la verdad, mantenerte cercana a tu gente, predicar con el ejemplo. Y si tú trabajas en ti, es más fácil que puedas actuar frente a una crisis, como por ejemplo fue el caso de la pandemia, o cualquier otra crisis que vas a llegar a tener en la vida, ¿no? Puede ser en la maternidad o en tu emprendimiento. Primero vuelve a tu centro, o sea, date chance, aunque tengas que irte al baño un ratito a gritar, respirar o lo que sea, y ya después que hayas respirado, ya puedes tomar mejores decisiones. Escucharte en este episodio ha sido escuchar liderazgo, visión, creatividad, todas las características que buscamos y encontramos en un emprendedor. Pero hay una palabra que no puedo soltar, o sea, te escucho y regresa a mí esa palabra y es imparable. Y aquí es donde quisiera conectar el que para ser imparable, definitivamente tu emprendimiento tiene que ver con tu alma, contigo, con tu razón de ser, con tu propósito, con creer en lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Ceci. Tienes tanto que aportar como para 3, 4, 5. Es más, te vamos a motivar a que abras tu propio espacio, tu propio podcast, porque ¿cuántos emprendedores no necesitan conectar con esa parte humana? O sea, es cierto que se requiere como esta estructura, esta capacitación, cómo empiezo el plan de negocios, qué le quito, qué le pongo, pero también esta parte humana donde siento que necesito escuchar a alguien que sí pudo para recordarme o reforzarme que si quiero puedo, ¿no? Así que danos tus redes sociales, donde te podemos seguir, encontrar, perseguir, acompañar, porque aparte me encanta todo el contenido de valor que compartes. Yo no sé si duermes. Eres la única persona con la que chateo después de las 11 de la noche. Se me hace que trabajamos en la noche también. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales, donde te podemos seguir y seguir aprendiendo contigo y compartiendo contigo. Ay, gracias nuevamente, mi Mili. Bueno, yo estoy en Instagram, estoy como @CeciMurespa, Ceci, así con I latina y MWRSPA. Y luego el spa es Murespa Nails, también con W. Y lo que necesiten, pues yo estoy convencidísima. Venimos a compartirnos con el mundo. Y hoy nos quedamos con esta reflexión que también se puede sanar emprendiendo. Totalmente. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Les mando un fuerte abrazo y no se olviden, el amor incondicional está en ti. Solo tienes que decir sí, sentirlo y seguir descubriendo las sorpresas que tiene para ti.